La edad más o menos de inicio es entre los 15 a 30 años y más del 90% de pacientes que cursan con este problema tienen trastornos depresivos, ¿no? Son personas que se autocritican demasiado en la parte física. Entre el 70% tienen trastornos de ansiedad y 30% también hacen con el tiempo trastornos psicóticos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo bastante claro de un trastorno dismórfico corporal, ¿no? En cuanto a etiología, lo que vamos a ver es que se desconoce la causa de este trastorno. Puede estar relacionado con factores sociales o culturales, ¿no? Son estándares o estereotipos de belleza. No recuerdo el nombre de este joven, pero bueno, salió en las noticias, ¿no? Quería parecerse sí o sí a un muñeco, ¿no? A Ken. Entonces este joven se realizó toda clase de cirugías para lograr su cometido. Ahora, pero doctora, pero si es su gusto, ¿no? Eso es algo muy normal. No es normal cuando deja de lado cosas principales para dedicarse exclusivamente a eso. ¿Ya? Ustedes saben que en todas las etapas de la vida uno tiene aspiraciones, tiene metas y tiene también cosas que desarrollar a nivel social, ¿no? A nivel personal, a nivel académico. Estas personas solamente se enfocan en ello. Pueden dejar el trabajo, pueden dejar de hacer todo a la familia con tal de lograr su cometido. Se asocian a trastornos mentales, ¿no? Las manifestaciones clínicas son preocupación habitual e defecto facial. En esta flecha se observa por porcentaje de preocupación, digamos, ¿no? Lo principal es el cabello, así comienza, ¿no? No me gusta el cabello, voy a hacerme alguna modificación en el cabello. Después, la preocupación por la nariz y por la piel. Ya un 27% ojos, entre el 20 al 20%, bueno, el 20% el rostro, ¿no? La cabeza, los labios, el mentón también están como un 17%, y el 10% está la sensación de fealdad del rostro en general. O sea, no son partes, sino ya todo, ¿no? Esos pacientes son un poco menos frecuentes. Y también el disconfort por pechos, músculo o pectorales. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver una preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico. Cuando les comento imaginado es porque por consenso, o sea, se conversa con esos pacientes, como les decía, ¿no? Y todos, de 10 personas o de 5 médicos cirujanos plásticos, los 5 opinan en diferentes, por ejemplo, instituciones, ¿no? Se van a cirugía plástica aquí particular, por un hospital, qué sé yo, y todos le dicen que está bien, pero este paciente no está conforme con cómo ha quedado su cirugía. También la preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social. Y la preocupación no se debe explicar por la presencia de otro trastorno mental. ¿Qué tratamiento se da en esos pacientes? Acá sí utilizamos muchas veces antidepresivos, ya, fluoxetina, clomipramina. No sé si ya han visto pacientes o habrán observado dónde utilizamos la clomipramina, por ejemplo. Son en trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Por qué? Porque también el trastorno dismórfico corporal semeja a la sintomatología, ¿no? Es una idea que está ahí, perenne, es irrebatible para este paciente el pensar de que tiene un déficit ahí en el rostro, no le gusta. Entonces se suele utilizar ya medicamentos acá. Ahora, si es que el paciente, doctora, se quiere operar, yo le digo nada más que bueno, pues vaya a regresar al médico, al cirujano plástico. No es lo indicado, ¿no? Por más procesos quirúrgicos, dermatológicos, dentales o de otro tipo, todo eso le va a parecer insuficiente al paciente. Entonces hay que tratar de trabajar con el paciente esto, por lo menos decirle, mire señor fulanito de tal, usted está viniendo ya por 5ª vez, se le está mencionando de que por consenso su cirugía está bien, pero usted bajo responsabilidad propia, ¿no? Deseo que usted asuma, ¿no? Asuma la responsabilidad de repente de una nueva reintervención, a pesar de que uno ya le explicó. O sea, siempre al paciente, para evitarte problemas legales, tienes que explicarle,
No, señor, usted tiene que ir a psiquiatría, y lo colocas en la historia, el paciente fue derivado a psiquiatría. Aún el paciente no vaya, igual tú lo colocas en la historia. ¿Ya? Casi finalizando, tenemos el trastorno por dolor. ¿Ya? El dolor se manifiesta en una o más partes. No lo vayan a confundir con somatización. En somatización puede haber dolor, pero también hay otros síntomas, como les mencionaba, ¿ya? Pueden haber náuseas, vómitos, sensación de llenura precoz, urticaria. Acá exclusivamente es dolor, nada más. Dolor en una o más partes y que es de gravedad suficiente como para merecer atención médica. No puede justificarse completamente por patología. Los factores psicológicos van a desempeñar un papel importante. El dolor está asociado a estrés emocional y deterioro del funcionamiento. Este trastorno por dolor muchas veces lo hemos llamado también, o lo habrán escuchado como dolor somatomorfo, también suele mencionarse como dolor idiopático, dolor psicógeno, dolor atípico y el novedoso término de fibromialgia, ¿no? Que para algunos no existe ese diagnóstico, otros sí lo colocan, no está clasificado en CIE-10, pero son trastornos por dolor finalmente. O sea, nadie le encuentra la causa y mejoran mucho cuando entran a terapias y cuando entran también a terapias físicas, todo lo que implique relajación. Epidemiología. La prevalencia a los 6 meses o a lo largo de la vida se sitúa más o menos entre 5 al 12%. Está asociado a trastornos psiquiátricos de tipo afectivo o de ansiedad, mayormente ansiedad. Son pacientes bastante ansiosos. El dolor crónico en un paciente puede inducir en una presunción a una depresión, y si son dolores agudos podemos presumir que podrían ser cuadros ansiosos. ¿Ya? Eso es por lo general. En cuanto a etiología, hay factores nuevamente psicodinámicos, ¿no? Que hablan de que el dolor puede servir como un método para obtener amor. Son pacientes que les conviene más estar enfermos para recibir atenciones, ¿no? Por parte de familiares u otro tipo de personas. ¿Qué dice los conductistas? Ellos nos comentan de que las conductas del dolor se van a reforzar cuando son recompensadas. O sea, critican mucho el enfoque psicodinámico, ¿no? Y lo observan como que al familiar se le enseña que no debe reforzar esas conductas del paciente. Efectivamente, pero es que doctora, mi esposa dice que se queja demasiado, le duele, y ya le he puesto en terapias, en masoterapia, en reflexología, en no sé cuantito, en yoga, todo. Realiza todo esto y aún así, pero calma o mejora cada vez que la saco a comer afuera o cada vez que nos vamos de viaje. Entonces, se le menciona al familiar, por favor, que no refuerce estas actitudes, ¿no? Los factores interpersonales, el dolor intratable, ¿no? Se traduce este dolor intratable como si fuese un mecanismo de manipulación para obtener ganancias secundarias. Y los factores biológicos, bueno, ahí también se habla de un déficit de las endorfinas. Manifestaciones clínicas del trastorno por dolor. Otros tipos de dolores: dolor lumbar, cefaleas, dolor facial atípico y dolor pélvico crónico. Lo más frecuente, dolores lumbares, cefaleas, pélvico. Dolor facial atípico, como su nombre lo comenta, es bastante raro, ¿no? El diagnóstico para trastorno de dolor. El síntoma principal del cuadro es el dolor localizado en una o más zonas del cuerpo, de suficiente gravedad como para merecer atención médica. Tú le comentas al paciente dónde le duele y siempre son dolores inespecíficos. Doctora, me duele acá. Solamente ahí. ¿No sientes que tu dolor migra? Sí, doctora, también se va por acá. Y en la noche se va por acá. Y luego aparece por acá, también por acá. O sea, por todos lados está doliendo. Entonces, son dolores inespecíficos en estos cuadros, ¿no? El dolor provoca malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad, ¿no? Se estima que estos factores psicológicos de los que yo les hablaba, ¿no?, desempeñan un papel bien importante en el inicio, en la gravedad y en la exacerbación. Por eso es que se les recomienda a los familiares que no secundaricen estas actitudes,
porque podrían exacerbar y hacer una persistencia, algo crónico ya de esta enfermedad, ¿no? El síntoma o déficit no es simulado ni producido intencionalmente, a diferencia de lo que ocurre en el trastorno facticio. En el trastorno facticio, el paciente no le duele, pero lo hace adrede. En esos pacientes sí tienen el dolor, ¿no? Les dan de repente una mala noticia, no sabe en el consultorio qué cosa es lo que vemos, mamás cuyos hijos se acaban de casar. Desde que yo me fui de la casa, doctora, mi mamá ha comenzado con unos dolores horribles, ¿no? Y la señora efectivamente sí le dice, doctora, me duele mucho acá, que vamos a dar analgésicos, pero doctora, he tomado de todo, me calma un poquito, pero persisto. Señora, ¿ha tenido algún problema recientemente? Y se ponen a llorar, sí, es que ya ahora estoy sola en la casa, ya nadie me quiere, nadie me atiende, y bla, bla, bla. Se le hace el tratamiento, ¿no? Se le da antidepresivos por un tiempo limitado, a corto plazo, con bajas dosis. Se le recomienda acudir a terapias para que pueda asumir el duelo de que un familiar haya salido de casa. Y esos pacientes mejoran con el tiempo. Y se le explica a la señora, cada vez que usted tiene un problema, es mejor expresarlo, acude a un psicoterapeuta o converse con alguien acerca de sus emociones, pero no las guarde porque usted tiende a hacer trastornos por dolor. ¿Ya? Esto es para que la paciente evite en el futuro hacer otros cuadros agudos. ¿Qué tratamiento aquí? Y la farmacoterapia, antidepresivos, lo que les comentaba, tricíclicos, ¿no? Los inhibidores de recaptación de serotonina también. Psicoterapia también. Los médicos aquí, ojo, no deben enfrentarse a los pacientes que somatizan mediante comentarios como, por ejemplo, todo está en tu cabeza. Esa frase es la más utilizada, creo, por la mayoría de médicos en una emergencia. Ay, señora, todo está en su cabeza, usted no tiene nada. Los pacientes llegan al consultorio bastante decepcionados, ¿no? Dicen, pues doctora, no me creen a mí en la emergencia. Le digo, señora, no es que no te crean, ¿no? Y comenzamos a tratar de hacer una conciliación entre médicos de atención por emergencia y paciente. Lo que pasa es que los colegas, señora, están muy acostumbrados a ver casos, digamos, orgánicos. Le digo, no, usted sabe que en una emergencia llegan muchas enfermedades y cuando es un problema de trastorno mental, o sea, aparentemente le sacan todos los exámenes y ven que no hay nada, lo inmediato que piensan los colegas es, señora, vaya a su casa. Pero hay formas de decirle que vayan a su casa. O sea, tienen que decirles a ustedes, señora, efectivamente usted sí tiene un problema, pero ese problema se va a tratar en psiquiatría. Ni siquiera tienen que especificarle, ¿no? Porque si no, los pacientes comienzan a cuestionar y se pierde, digamos, esa relación de confianza del paciente hacia el hospital, ¿no? Ya no voy porque me tratan mal, dicen los pacientes. Los programas de control del dolor también sirven dentro de la terapia. En cuanto al dolor migrañoso, el dolor tensional, mejoran bastante, ¿no? Con los terapias contra el dolor. Bueno, ya culminando, vemos el trastorno somatomorfo indiferenciado. Ya les comentaba en diapositivas anteriores que cuando estos síntomas o signos físicos cumplen características para otros trastornos, pero no el tiempo de aparición, entonces ya están dentro de lo que es un trastorno somatomorfo indiferenciado, ¿no? Bueno, son criterios de sí, suficiente con que sepan que, digamos, cuando no encaja en los otros, se diagnostica para indiferenciados. Casos clínicos de esto no he colocado, por si acaso en el examen, están sí de los temas anteriores. Me refiero a que tanto el trastorno somatomorfo no especificado como el inespecífico, no los estoy como el indiferenciado, perdón, no los estoy colocando en casos, ¿ya? Por acá sí, en cuanto al trastorno somatomorfo no especificado, bueno, en esta categoría sí se van a incluir, hay algunos trastornos con síntomas somatomorfos que no cumplen otros criterios, sin embargo son bien específicos, ¿ya? Por ejemplo, la pseudociesis. ¿Han escuchado alguna vez ese término? ¿No? Bueno, pero el caso aquí, en la pseudociesis, es aquella mujer, exclusivamente mujer, que siente que está embarazada.
Y efectivamente el vientre le comienza a crecer, incrementa un poco de volumen, ¿ya? Hay signos objetivos de embarazo con agrandamiento de cavidad abdominal. El flujo menstrual no se ausenta, pero sí viene en menor cantidad, ¿ya? Muchas veces, también se puede presentar amenorrea. No es lo frecuente en una pseudociesis, pero podría presentarse. La sensación subjetiva de movimientos fetales. Cuando van al ecografista hay incremento de volumen y todo, pero no hay latidos fetales. En la ecografía no hay bebé. Entonces puede haber cambios inclusive de tipo endocrino, pero el síndrome no se va a explicar por la presencia de una enfermedad médica que la cause. O sea, no hay absolutamente nada. Pero doctora, ¿cómo es que crece el vientre? Son cambios endocrinos, pero no hay aparentemente ninguna masa ahí. Un trastorno también que implique síntomas hipocondríacos no psicóticos que no cumplan el criterio de 6 meses, y también en esos ejemplos vamos a ver un trastorno con síntomas físicos no explicados. Debilidad muscular permanente, de menos de 6 meses de duración, que no sea debido a otro trastorno mental. De esta lámina, pseudociesis, sí es un concepto que deberían grabarlo para, en el caso de que reciban pacientes con estas características, ¿no? Saber nominarlo. Bueno, eso sería la clase del día de hoy. En cuanto a los casos clínicos, se van a colocar, ya les mencioné, todo lo que hemos visto hoy en la teoría, lo que está subrayado. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo. A ver, trastorno por somatización. ¿Con qué otro diagnóstico tenemos que hacer la diferenciación? ¿O qué diagnóstico se contrapone a somatización? Somatización es aquel paciente que viene por dolores, por alteraciones o por signos o por síntomas netamente digestivos principalmente. También puede ser a nivel de la cabeza. No así es con el trastorno de conversión. ¿Qué pasa en el trastorno de conversión? ¿Qué sistema o qué quejas puede presentar el paciente? Son pacientes que vienen con quejas motoras. Traten de grabar esos síntomas característicos para cada uno de los casos. Los casos clínicos, como les comento, son como que un paciente viene y que no siente sus piernas o que tiene parestesias. Ahí ya más o menos se orientan para conversión. Lo otro, paciente que viene a consulta externa, visto por gastroenterología en más de 5 ocasiones y con problemas de reflujo, que a pesar de medicación y que el médico gastroenterólogo comenta que no tiene, el paciente refiere sentirlas. Si es gastro, ya van orientándose a lo que es trastorno por somatización. Hipocondría, ya saben, son enfermedades que pueden migrar. Un tiempo el paciente está con la idea que tiene una enfermedad gravísima a nivel, qué sé yo, del sistema, por ejemplo, reproductor, y luego puede comentar después de unos años que la enfermedad ya no la tiene ahí, sino que ahora tiene problemas cardíacos, ¿ya? En el hipocondríaco. Con el hipocondríaco no se puede negociar, es un paciente que no va a aceptar el diagnóstico. Cosa diferente con el somatizador. El somatizador sí te va a aceptar que tiene un problema de salud mental. ¿Ya? No sé si han quedado dudas, ¿sí? Recomendaciones para cuando vuelvan a repasar estas diapositivas, no se martiricen viendo los criterios CIE-10, eso lo he colocado para que ustedes lo tengan como información secundaria. Lo que quiero que vean son las diapositivas donde dice manifestaciones clínicas. ¿Ya? Listo. No, eso sería todo. Está la lista de asistencia, ¿sí? Me lo hacen llegar, por favor. ¿Ya? La clase ya está subida a su nube, ¿no? Ya lo vieron. Han chequeado que haya llegado. Si en caso hubiese algún problema de que la clase no haya llegado, me lo hacen saber para dejar la clase en el USB grabado.